bienvenidos en esta hermosa tarde. El tema de hoy que vamos a llevar se llama la guianza de Dios en estos tiempos. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles en toda la humanidad, todo el mundo estamos pasando tiempos muy difíciles. Las personas se preguntan qué debemos hacer cuando hay inundaciones, qué debemos hacer cuando hay quemas, qué debemos hacer en estos tiempos con esta pestilencia. Hay muchas personas que dicen que ya no saben qué hacer y vemos los noticieros siempre con páginas rojas de los desastres, de las cosas que están sucediendo a nivel mundial y de las decisiones indebidas también que las personas están haciendo, cometiendo aún cosas que llegan hasta la muerte, porque no saben cómo hacer, no tienen una guianza. Pero la Biblia nos trae una palabra de Dios. En ella podemos conocer qué nos tiene Dios para estos tiempos. Por eso lo hemos llamado la guianza de Dios en estos tiempos. Y les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Vamos a ver varios versículos, varios versos que nos habla acerca de la guianza de Dios para estos tiempos. En el Salmo 32:8 nos dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice la palabra de Dios y vemos aquí hay dos acciones, dos verbos. Te haré entender y te enseñaré el camino, dicen que debemos andar. Vamos a seguir tocando esta palabra, entendimiento, enseñanza. Y en esta misma tarde veremos cómo debemos conducirnos en estos últimos tiempos, cómo se pudo conducir el pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto. Nos preguntaríamos entonces cómo la iglesia debe conducirse en estos últimos tiempos, y también nos preguntaríamos cómo debo yo conducirme, qué debo hacer, cómo debo actuar en estos tiempos. Hay 7 formas sencillas que lo he resumido para que leamos la palabra de Dios acerca de este tema. Número 1 dice que debemos conocer primeramente la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia nos habla en el Salmo 37, versos 4 y 5, nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Debemos conocer la voluntad de Dios. Debemos deleitarnos en su palabra. En la Biblia, que es el libro de los libros, está la inspiración de Dios para todas las respuestas, para todas las dispensaciones del hombre. Dios ha estado hablando a través de las diferentes dispensaciones que ya hemos transitado, 6 dispensaciones, como todos lo sabemos: el de la inocencia, el de la conciencia, el del gobierno humano, el de la promesa, el de la ley, y estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y ese tiempo está por terminarse. Estamos ya al final del tiempo de la gracia. Cuando estuvo Jesucristo, les habló a los discípulos acerca de estos últimos tiempos, pero era el inicio de los últimos tiempos. Hoy estamos ya en el final de los tiempos. Todas las profecías se han ido cumpliendo. Nos dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a las cosas de este siglo, mas dice que debemos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Otra vez esa palabra. Al inicio decía: te haré entender. Y ahora nos dice que debemos renovarnos nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, he ahí las claves que Dios nos está dando.
para conducirnos y tener la guía de Dios, tenerlo Él como nuestro guía en este transitar, en este peregrinaje. Entonces debemos primeramente ponernos en la voluntad de Dios, entendiendo cuál es esa voluntad de Dios, renovando nuestro entendimiento. El hombre natural, de repente tenemos una forma de entender, pero la Biblia nos dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, mas el espiritual entiende las cosas del Espíritu, lo que habla Dios. Por eso, el libro de los libros, la Santa Biblia, nos trae, nos invita para que podamos tener esa guianza. También nos dice en Colosenses 1:9 que debemos llenarnos del conocimiento de su voluntad. Nos dice en Colosenses 1:9, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no en la sabiduría del hombre, no en la ciencia humana, porque sabemos que nosotros los seres humanos, por más entendidos que seamos, tenemos límites. La verdadera sabiduría viene del cielo, el verdadero conocimiento viene de Dios. Número 2, para tener esa guianza de Dios en estos últimos tiempos, nunca tomes decisiones sin primeramente orar a Dios. Buscarlo a Dios. En el Salmo 25:9 nos habla la palabra que debemos encaminar en sus enseñanzas. Dice que Dios nos encamina, dice en el Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará, y se vuelve a repetir este otro verbo de la enseñanza, y enseñará a los mansos su carrera, su camino, las decisiones que debemos tomar conforme a la voluntad de Dios. Si oramos, si comunicamos con Él todos los días, entonces vamos a tener esa guianza. Número 3, Dios nos guiará hasta más allá de la muerte. ¿Cómo es eso? Sí, porque Dios es un Dios eterno. Cuando nosotros le buscamos ahora, que estamos en esta vida, tenemos la linda oportunidad de buscarle a Dios, como dice el profeta Isaías, lo dijo, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios. Nos dice aquí en su palabra, en el Salmo 48:14, nos dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guía en esta vida, nos da su amor, nos da su palabra, el conocimiento, sabiduría, pero también nos acompañará a transitar ese camino hacia la eternidad. Cuando estemos por dejar esta vida, Él estará ahí presente a nuestro lado para hacernos transitar a la vida eterna, a ese hogar que Jesucristo fue a preparar. Lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan, nos habla de esa maravillosa promesa que Jesús nos hace, que Él iba a preparar un hogar celestial para todos y cada uno de nosotros. Número 4, escucha el buen consejo de alguien con buen testimonio. No andes con personas insensatas, no camines con personas que no tienen buen testimonio. Sigue los consejos de personas que realmente tengan un buen testimonio. En el Salmo 73:24 dice la palabra de Dios, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Los consejos que vienen de Dios, los consejos de Dios en las personas, en sus siervos, en los que oran, en los que le buscan a Dios, en los que aman su obra, en los que amamos su presencia en cada momento. Esos son los consejos que nosotros debemos tomar. No nos rebelemos a esos consejos. Escuchemos aún a nuestros padres, que tengan buen testimonio, a los buenos padres, a los que aman verdaderamente a los hijos. Número 5, déjate guiar por el sentir del Espíritu Santo.
Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él nos guía en todos nuestros caminos. Él nos ayuda en nuestras debilidades, dice la palabra de Dios. Él es nuestro guía, Él es nuestro cuidador. Él es el que nos pone ese sentir. Cuando alguna vez tú has escuchado, tengo un pálpito, tenía un sentir, algo me decía. Muchas de las veces escuchamos eso, pero si no conocemos la palabra de Dios, si no leemos la Biblia, no vamos a saber que es el Espíritu Santo de Dios obrando en el mundo, obrando en la iglesia, obrando en los creyentes, obrando en cada uno de nosotros. En los no creyentes, en los que no conocen, está siempre tocando la puerta para que le des una oportunidad para entrar a tu corazón. Yo te invito, ven. Busca la Biblia, ven a una iglesia de sana doctrina. Y número 5, decíamos que debemos entonces dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 21, nos dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino. Este es el camino. Profetizó Isaías hace tantos años antes de que viniera Jesús. Él es el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso es que nos habla aquí, que Dios nos estará hablando a nuestro oído, detrás de nuestras espaldas, diciéndonos a través del Espíritu Santo de Dios, este es el camino. Y hoy hemos llegado a esa verdad que alguna vez quisimos entender. Decíamos, yo quiero conocer la verdad. Yo solamente quiero conocer la verdad. Y en ese día llega, ese momento llega, cuando conocemos a la verdad, que es Cristo Jesús. Él es el camino que nos conduce verdaderamente a andar bien en esta vida, a pesar de las aflicciones, a pasar por encima aún de los mismos problemas, porque Él es nuestro guía, Él es nuestro verdadero camino. Así como las ovejas conocen la voz de su pastor, así nosotros debemos darle cabida a las palabras del Espíritu Santo de Dios, escuchar ese sentir que pone en nuestro corazón. Y número 6, en medio de la incertidumbre, confía en Dios. Nuevamente el profeta Isaías nos habla de que aún los ciegos conocerán los nuevos caminos. Nos dice que en medio de las tinieblas podremos visualizar la luz. Nos habla aquí en Isaías 42, versículo 16, dice la palabra de Dios: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Aférrate a estas promesas. Agarra estas promesas. Son promesas de Dios, no son promesas de hombre. Es palabra poderosa de Dios. Y Dios lo cumple. Aférrate. Que aún los ciegos, que aún cuando estábamos en tinieblas, Dios lo transformó en luz, y luz admirable. Aún cuando estábamos ciegos, Dios quitó las vendas de nuestros ojos y nos trajo a la verdad. Nos trajo a esta hermosa guianza de Dios. Solamente en Él, en estos últimos tiempos, podemos transitar y caminar confiados que Él va a estar a nuestro lado. Y número 7, conoce la palabra profética de Dios para estos tiempos. La palabra de los siervos de Dios que tuvieron la inspiración del cielo para hablar palabras que iban a acontecer, palabras que nos dirían, nos harían saber los acontecimientos de los últimos tiempos. Y hoy estamos viviendo esos tiempos, por eso es necesario que conozcamos la palabra profética
de Dios, porque dice la Biblia en Proverbios 29, 18, sin profecía, es decir, sin la palabra profética, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es necesario conocer la palabra de la profecía, la que nos está hablando de las cosas que están por venir. Y en estos tiempos donde el hombre corre por aquí, corre por otro lado, es necesario que conozcamos lo que Dios tiene para estos últimos tiempos, para que conozcamos y andemos confiados en Dios. Dice también que no debemos menospreciar las profecías, debemos examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, nos dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos del 20 al 22. Debemos conocer lo que está pautado para estos últimos tiempos. Y hay un evento glorioso llamado el arrebatamiento de la iglesia que no podemos dejar de conocer. Lo que nos habla la palabra de Dios para estos últimos tiempos. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 nos dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los que quedemos, los que vivamos para ese momento, que no sabemos el día y la hora, dice la Biblia, que ni los ángeles del cielo saben, pero sabemos que ya estamos en ese tiempo. En cualquier momento suena la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia, el que esté el corazón agradable a Dios, seremos levantados. Así que espera ese momento. Pero mientras tengamos vida, busca la guianza de Dios y estos consejos para que tú tengas en tu corazón y puedas estar más confiado. Lee la palabra de Dios. Busca estos versos que te estoy dando para que haya confianza, tranquilidad y puedas dormir en paz. Para que puedas conducirte en estos tiempos de tantas dificultades, de tantos ataques, de problemas. Hoy sabemos que en toda la tierra se está manifestando la naturaleza. Hay terremotos, hay temblores, hay huracanes, hay desastres en todas partes, inundaciones, quemas. Las aguas de los mares están subiendo por encima del nivel de la tierra. Hay tantas cosas, los montes están por desaparecer. Pero la palabra de Dios, la palabra profética de Dios nos está advirtiendo que debemos de estar alerta en estos tiempos, que no andemos como los que andan sin entender las cosas que Dios está hablando a todas las personas, a toda la humanidad. Que Dios te bendiga.